Hermanos, vamos a compartir hoy día una palabra que el Señor me dio el día de ayer. Mientras estábamos en el retiro de varones, estábamos evangelizando en la calle. Y mientras esperaba mi turno para poder predicar, ocurrió lo siguiente. El Señor vino y me puso en mi corazón que hablara acerca de la palabra cambio. Cambio. Y para mí es inusual hacer eso. Pues, cambio de qué, Señor. Bien, tú me dirás. Y me inspiró a hablar acerca del cambio. Y del cambio que nosotros los seres humanos podemos hacer. Pero luego, cuando estábamos ya en el retiro, en el culto de la tarde, y hubieron algunos testimonios, esa palabra fue más fuerte, enfatizó más fuerte en mi vida. ¿Por qué? Porque comencé a ver, hermano, la obra de Cristo en la vida de los hermanos, del cambio tan grande y tan profundo que Dios hizo en algunos de ellos. Y me quedé con unas palabras de un hermano. Y yo le he pedido al hermano Arturo que ponga, porque él grabó todo el culto, pero una síntesis del testimonio de mi hermano de allá del Tabo, que es un hermano muy nuevito, que está allá en el Tabo. Pero él dijo unas palabras que me marcaron. Él dijo: estuve hospitalizado por droga, por alcohol, no me pudieron cambiar. Estuve en la cárcel gran parte de mi vida, no me cambió. Estuve en un centro de rehabilitación en tal lugar, allá en el sur, en otro acá, no me pudieron cambiar. Nadie me pudo cambiar, pero Cristo me cambió. Y eso golpeó mi corazón, y como ya el Señor me había hablado esta palabra, cambio, cuando Él dijo eso, vino esta inspiración, el poder que cambia. El poder que cambia. Y está en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 8, que es el testimonio que Lucas va a narrar acerca de la conversión del apóstol Pablo, que muchos de nosotros lo sabemos. Pero hoy día vamos a ver, hermanos, una vez más este testimonio. Y tal vez vamos a descubrir un énfasis que no lo habíamos visto. A lo mejor usted ya lo ha, pues yo lo descubrí hoy día. Porque cuando nosotros oímos hablar de Pablo, ¿qué pensamos? Un gran hombre de Dios, un hombre que hacía milagros, un hombre que predicaba, se convertían muchos, un hombre que levantaba iglesia, y ese es el testimonio que tenemos de Pablo. Pero de la antigua vida, se tapó con lo bueno que era, ¿no? Bueno, lo vamos a ver. Y eso debiera ocurrir en nosotros. Con la obra que Cristo, terminó el sermón, con la obra que Cristo hace en nosotros, tapar lo malo que éramos antes, hermano. El cambio operado en mi ser. Ya, para que mi hermano Miguel con mi hermana Karen no estén más parados. Pónganse de pie todos. La palabra del Señor dice así. Hechos 9:1. Saulo, veamos al Saulo antiguo en el primer versículo y en el segundo versículo. Respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor,
¿qué quieres que haga yo? Perdón, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Amén. Cierre sus ojos. Mi buen Dios y Padre Celestial, queremos oír tu palabra en esta noche. Tal vez este versículo, Dios mío, ya lo conocemos, esta historia ya la conocemos, pero tu palabra es viva y eficaz. Y ella siempre tiene algo nuevo para entregarnos, Dios mío. Permite que tu Espíritu Santo sustraiga, Dios mío, algo para nuestra vida espiritual en esta noche. Y no solo alguna cosita, mucho de esto para nuestras vidas, Dios mío, para que valoremos el cambio que tú has operado en nuestras vidas. Señor, y si hay alguien aquí que necesita un cambio en su vida, Dios mío, hoy puede ser. Tu palabra nos hable, ella nos bendiga esta noche. Usa mis labios para hablar de ti. Y tu gracia sea conmigo, Dios mío, para que toda esta congregación sea edificada por la poderosa palabra de Dios. Todo obstáculo, todo impedimento, sueño, calor, Padre, se vaya, se retire y haya un ambiente espiritual aquí, Dios mío, donde solo tú estés presente, abriendo el corazón y entrando y hablando, consolando, Dios mío, redarguyendo, haciendo tu obra, en el nombre maravilloso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, mi hermano. Mire, si yo no voy a este retiro, no estaría predicando esto y a lo mejor estaría predicando otra cosa. El viernes me enfermé, me dio insolación. Y llegué a mi casa como a las 7 de la tarde, con fiebre, con tercianas, pasé todo el día con dolor de cuerpo. Yo pensé que era gripe, pues nunca me había dado insolación. Y llegué a mi casa, y yo cuando me enfermo me voy a morir, así que mi esposa me pone un testamento, un lápiz ahí, el auto es mío, no. Hermano, y pensé que no iba a ir al Tabo, porque me amanecí con una fiebre toda la noche. Mi esposa me trajo unos hielos, me los coloqué en la frente, en la espalda, me trajo líquido, toma líquido, me levanté no sé cuántas veces al baño, hermano, y una fiebre, un sudar y unas tercianas. Y yo dije, no voy a ir al Tabo. Llamé a mi hermano Jonathan, le dije, hermano Jonathan, por favor tome usted el tema de la tarde, porque incluso ni siquiera lo llamé, le dije a mi esposa, llama al hermano, porque yo ni siquiera podía ni hablar ya. Así que dile que... Pero ¿sabe lo que ocurrió, hermano? Lo que hacen las ovejas, digo yo. Cuando los escuché balar allá afuera, a las 8 de la mañana, y reírse entre ellos ahí, los hermanos, ¡ah, qué rico, no va a ir el pastor! ¡Ah! Hermano, cuando los escuché, uy, como que el corazón, yo tengo que estar con mi oveja, dije yo. No, y le abrí la ventana y dije, pero señora, porque me desperté los últimos 9 para las 8. Y vi el reloj, 9 para las 8, dije, y lo escuché balar afuera así. Entonces dije, no. Y me levanté, hermano, y le grité por la ventana, ¡no me dejen botado! Y me entré y me duché, hermano. Amén, sí. Y partí al Tabo con ellos y gracias al Señor transpiré durante el día. Pero ese mariscal, estuvo maravilloso. Pero ¿sabe? Ocurrió algo también. El hermano Fontanel vino en la noche a buscar una herramienta que yo le tenía y entró a mi casa. Mi esposa le dijo que yo estaba enfermo, estaba ahí. Y el hermano Fontanel cuando me vio y me miró, pastor, me dijo. Hermano, le dije, estoy mal, le dije. Pastor, me dijo, yo te llevo al hospital. No, hermano, no, pastor, estás muy mal, me decía él. Yo te llevo al hospital. No, hermano, el hospital me van a hacer esperar ahí, no sé, no. Mejor ora por mí. Ora por mí. Así que mi hermano Fontanel oró por mí. Oró por mí, increíblemente, hermano, oró por mí, ¿cierto? Y sentí un alivio.
Luego que él se fue, siguió la fiebre, pero ya no esa desesperación que tenía, hermano. Esa desesperación que tenía. Se fue y la fiebre, como a las 4 o 5 de la mañana, ya como que fue decantando. Así que no está por ahí Fontanel, pero si alguien tiene fiebre, que lo unja a Fontanel. Pero primero me quería llevar al hospital. Mire, le faltó la fe. Le faltó la fe. Bien, hermanos, vamos a entrar ahora a la palabra del Señor. Pero antes quiero que escuchemos un trocito, ¿cierto?, del testimonio de mi hermano. Ese es mi hermano Ezequiel, si no lo conocen ustedes. Bueno, hermano, creo, yo tengo un testimonio muy parecido al de hombre, pero para mí fue bien fuerte, porque yo fui despreciado, explotado. La verdad las cosas, yo pasé preso harto tiempo, fue bien triste mi vida. Yo tengo 5 hijas, tengo 14 nietos, todas casadas, y tuve puros problemas. Hasta mis hijas me despreciaban, mi mamá, porque fui drogadicto, alcohólico, delincuente. No me da vergüenza decirlo porque el Señor cambió mi vida. Amén. Porque Él me sacó. Yo estuve en tratamiento de alcoholismo, de droga, hospitalizado en el Barro Luco, con psicólogo. Yo decía que el psicólogo está más loco que yo. Estuve con pastillas. Estuve internado en Chiloé, en una casa de acogida de una iglesia que se llama Encuentro con Jesús, del pastor Nelson Arangui. Aquí en el Quisco tenían otra casa, en Chiloé y en La Pintana, y no dieron resultado. Las pastillas no dieron resultado. Y me acerqué a Dios y me dio resultado. Y fue mi salida, mi salvación. Y ahí ya quedé clarito que uno tiene que avergonzarse porque Dios vino a los malos. No vino a los buenos porque los buenos ya eran buenos. ¿Sí o no? Y como dice la palabra de Dios, dice que Dios, o sea, que el doctor es para los enfermos, no para los sanos. Yo estaba enfermo y el Señor me sanó. Y aprendí que hay un Dios que me ama y que es un Dios verdadero, un Dios de verdad. ¿Cierto? No lo veo, pero lo siento. Toda la honra y la gloria para mí Dios. A ver, el testimonio es mucho más largo. Yo le pedí al hermano Arturo que los colocara algunos testimonios ahí en la página para que usted los escuche. Pero fue muy bonito, hermano. Pero esas palabras terminaron de crear este sermón. El poder que cambia. El poder que cambia. Nosotros tenemos un Dios vivo, hermano, a quien servimos. Esto no es una religión más. Aquí no venimos a hacer compañerismo con los hermanos, que es tal vez una área que termina dándose. Pero a este lugar llegamos con una necesidad de cambiar nuestras vidas. Y el Señor es el especialista en transformar la vida del ser humano. Miren, Lucas va a narrar o va a escribir en el libro de los Hechos 3 veces el testimonio del apóstol Pablo. La primera vez lo va a narrar él, aunque él escribe Hechos, pero lo va a narrar él, como él contándole el testimonio a otra persona, que es el apóstol Pablo, que es lo que damos lectura. En el capítulo 22, Pablo lo va a escribir como de primera mano y él va a hablar, nuevamente su testimonio y se lo va a contar al pueblo cuando lo arrestan ahí en Jerusalén, y él va a defenderse y va a decir: yo era esto y esto hacía y ahora Cristo me salió al encuentro. Y por tercera vez Pablo lo va a contar ya encarcelado ante el rey Agripa y su esposa Berenice, cuando él dice: por poco me persuades a ser cristiano. Entonces 3 veces Pablo va a mencionar su testimonio, y en los 3 acontecimientos va a mostrar el poder de Dios cambiando su vida. No que él hizo cambios en sí mismo, ni que él siquiera buscó a Dios. Estos fueron unos cambios, hermanos, de alguien que ni siquiera está buscando a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Ni siquiera está buscando a Dios. Y Dios va y va a hacer, ¿cierto?,
esta obra maravillosa. Pero ¿saben lo que me llama la atención? Es esto. ¿Cómo Dios puede cambiar la imagen de nuestro pasado? ¿Cómo Dios, hermano, cambia la imagen de nuestro pasado? Le vuelvo a decir, ¿qué recordamos del apóstol Pablo? Lo bueno, lo grande, lo maravilloso, lo esplendoroso que fue en su ministerio. Todas las enseñanzas que nos ha dado doctrinalmente y todas las cosas que él hizo. Pero yo quiero que veamos el pasado del apóstol Pablo. Ahí arriba me va a estar mirando feo el apóstol Pablo hoy día. Porque veamos, a ver, para que veamos que realmente el Señor cambia nuestra imagen de nuestro pasado. A veces somos nosotros, hermanos, los que insistimos en traer la imagen del pasado al presente. En traer la vida de pecado, de maldad, y todavía pensar que eso es lo que proyectamos. Y no es así, hermanos. Cristo cambia nuestro pasado. Y Él nos da nueva vida. Las cosas viejas, dice, pasaron. Aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mire, el versículo 1 y 2 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote. Mire lo que dice Lucas, respirando, o sea, un cristiano, otro cristiano muerto, que me encuentre alguno. Hermano, era como una furia, un odio. En su mente, Pablo lo único que pensaba tal vez era encontrar un cristiano, poder tal vez matarlo, poder hacerlo renegar. Él los miraba como algo, hermano, a los cristianos, una lacra que estaba en el mundo. Y fíjese que la primera aparición, o los primeros registros acerca del apóstol Pablo, nos vuelve a hablar de su pasado. Capítulo 8, versículo 1 al 3, mire. Cuando aparece Pablo en la Biblia, aparece aquí, dice, y Saulo consentía en su muerte cuando matan a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Dice, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y vuelve a enfatizar en Pablo, dice, y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mire nuestro hermanito Pablo. Qué bueno era. Tenía la doctrina del golpe, de arrastrar a los hermanos, de sacarlos de sus propias casas, no importándoles que los hijos los vieran sufrir. Y los llevaba a las cárceles y los hacía renegar. Dice que asolaba, quiere decir que iba por todas las poblaciones y no dejaba ningún cristiano. Por eso que la iglesia decía, oye, Pablo tal vez va a venir esta semana a esta población. Y la iglesia tuvo que emigrar, hermano, y huir de Jerusalén. Y este fue inclusive, porque hoy día lo vi con una mayor profundidad, siendo que yo años atrás había hecho en una tarea, hermano, recuerdo del Instituto Bíblico, una biografía del apóstol Pablo y tuve que recorrer todo y nunca vi esto. Porque vi lo bueno del apóstol Pablo. Pero este hombre tuvo que recorrer lugar por lugar y cuando dice asolaba, vaciaba los lugares donde habían cristianos. O sea, Pablo era un hombre cruel, hermano. Él creía que servía a Dios con lo que hacía, pero lo que estaba haciendo, estaba matando vidas, destruyendo familias, haciendo sufrir a su prójimo. Tal vez usaba métodos de tortura, que él lo sabe. Porque mire lo que va a decir en el capítulo 26, de hecho, trasládese, cuando él vuelve a contar su testimonio. En el capítulo 26. Mire lo que va a decir, versículos 9 al 11. Dice, yo ciertamente, habla como en primera persona Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Opositor, hermano, acérrimo del nombre de Jesús de Nazaret. Y él dice que se había creído mi deber hacer muchas cosas, no algunas nomás.
Muchas cosas. Quizás qué cosas hizo Pablo contra los cristianos, hermano. Quizás qué cosas hizo. Dice, lo cual también hice y lo concretó. En Jerusalén yo encerré en cárceles a muchos de los santos. ¿A poquito? Muchos. Y muchos, eran muchos. A muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. O sea que sobre Pablo se cargó, hermano, una autoridad para matar, encarcelar. Pablo lo hacía anchas, a diestra y a siniestra. Tenía un poder para entrar a la casa sin ir a la justicia. Él los tenía ya y entraba casa por casa y se metía y los sacaba. Y era ley porque ellos se lo habían dado. Tenía el poder para hacer eso. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, o sea, a esos muchos, cuando Pablo vio correr mucha sangre, porque los mataron, dice. Y cuando los mataron, yo di mi voto, consintió en la muerte de muchos cristianos. Pablo vio correr mucha sangre de hombres santos de Dios, de mujeres santas de Dios, de familias cristianas. Mucha sangre, hermano. ¿Cómo Dios puede llamar a un hombre con ese currículum, hermano? ¿Cómo Dios puede llamar a un hombre? Es que con nosotros no lo recordamos así, ¿no? ¿Cierto que no? Hoy estamos viendo que era muy malo. Y fíjense que era más malo. Dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, se metía a la iglesia donde habían cristianos. En todas las sinagogas, ahí mismo en la iglesia, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera. O sea, lo hacía con odio, con rabia. Reniega a Jesucristo, di que es un maldito. Y me imagino que le agarraba el pelo, le sacaba los... no. Porque dice, los forcé a renegar. ¿Quién podría dormir con esa conciencia, hermano? Pablo dormía después con esa conciencia. Porque hay un poder que cambia todas esas cosas. Hay un poder que transforma. Y fíjese que Pablo ya como que nunca más va a hablar de estas cosas. ¡Qué increíble! En Gálatas se va a acordar de algunas cosas que aquí, que ya, pero muy poquito. Va a enfatizar en el poder de Dios, en el cambio operado, y va a escribir, ¿cierto? Poniéndose el mismo. En el libro de Colosenses vamos a encontrar, hermano, unas declaraciones maravillosas, y hoy día tal vez no lo alcancemos a ver todas, de el cambio de vida que Dios hace, y Él lo escribe para mostrarle al mundo y a tanta gente que va a conocer a Cristo, que Cristo perdona, transforma y cambia la vida del hombre y hace borrón y cuenta nueva, hermano. Entonces dice, y los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Oh, el tipo no le bastaba en sus entornos. Damasco estaba fuera, hermano, de los límites y pidió carta para ir allá. Quizás a cuántos lugares, hermano, fue e hizo este hombre blasfemar a tantos cristianos. Pero sabe, mientras leía esta historia, para ver cuán grande fue la obra que Pablo hizo, asesinando, consintiendo en la muerte, haciendo blasfemar y dañando la obra de Cristo, que fíjese lo que dice, y encontré Hechos 9, capítulo 30 y 31. Versículo 29, vamos a leer. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Ya Pablo, él mismo está convertido. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Lo sacaron a Pablo? Que se fuera a Tarso mejor porque lo iban a matar. Y miren lo que dice el 31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea
y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Acababan de estar tan perseguidas, los cristianos huyendo por aquí y por allá. Y ahora que Pablo paró la cuestión, Dios hizo una obra en su vida, las iglesias empiezan a tener paz y tranquilidad. ¿Sabe lo que me da a entender el texto? Es que Pablo era el caudillo general de esta revolución mata cristiano, persigue cristiano. Tal vez había muchos más, pero él era el principal. Él era la cabeza visible de toda esa obra del diablo, de perseguir a la iglesia de Dios. Y lo que me llama más la atención es cómo Dios, nuestro Dios a quien servimos, se fija en el más malo, en el cabecilla, para no matarlo y llevárselo al infierno, sino que para salvarlo y darle vida, hermano, y transformarlo. ¿Hay alguno aquí más malo? Pastor es más malo que yo. Pastor, le tengo una buena, hay uno más malo que nosotros. Arturo Rodríguez, más malo. Hermanos, esa imagen, la cual yo le he dado a pincelazos del apóstol Pablo, ¿sabe? Fue borrada, fue tapada, fue cambiada, increíblemente. Fue cambiada, ¿por qué? Porque el cambio de vida que tuvo este hombre fue una transformación de 180 grados. Y de ser un hombre tan cruel y tan malo, llegó a ser un hombre muy bueno y un hombre que tenía amor para con todos los seres humanos, aún para con sus enemigos. ¿Cómo puede Dios cambiar la vida de un ser humano de una manera tan radical, hermanos? Tan radical. ¿Cómo Dios lo puede hacer? ¿Sabe? Y esto me ha dado que pensar. Porque lo que está ocurriendo hoy día en muchas iglesias cristianas, y tal vez pueda estar ocurriendo aquí, es que, hermanos, no digo que no hayan cambios, yo he visto cambios y veo cambios, pero hay muchas personas que no tienen ese cambio de 180 grados, sino que tienen un cambio de 45 grados. Cambian partes de su vida, pero no todas. No todas. Y pareciera que el poder de Dios fuera hoy día limitado y no tuviera la capacidad de cambiarlo a 180, sino que está cambiando hoy día a 45 grados. ¿Será culpa del Espíritu Santo que ha perdido el poder a través de cambiar tanta gente, a través de tanto tiempo, tantos siglos? ¿O será culpa tal vez de nosotros mismos, que tal vez hemos rebajado un poquito, hermanos, el mensaje de la palabra de Dios tal y cual es, y hemos acomodado el Evangelio para que la gente no logre llegar al cambio de 180 grados y la gente llegue en algunas iglesias a un 20, a un 40, a un 50, a un 100, pero tenga la mitad todavía que no le cambia? Y aún no puede reflejar su presente, tapar su pasado, porque aún la miramos en el presente o lo miramos en el presente y aún tiene destellos de su pasado. Sigue siendo lacho, pero canta en el coro. Ay, Dios mío, perdón. Sigue siendo coqueta, pero coordina. Sigue haciendo cosas que hacía antes, pero está en la iglesia. Entonces, cuando miramos a este tipo de cristianos, ¿sabe lo que ocurre? ¿Sabe lo que ocurre? O el mundo los mira, no alcanza a taparse su pasado, no alcanza a esconderse su pasado, porque ven, hermano, el pasado en el presente. Ven un poco de cristiano y ven un poco de mundano. Ven un poco de la obra de Cristo y ven un resto de la obra de la carne.
Pero la idea es que el cambio de vida, hermanos, que Cristo hace en nosotros, tape el hombre que éramos atrás. Lo tape, hermano. Lo sepulte, ojalá. Lo entierre, ojalá. Para que hoy día, hermanos, vean la luz de Cristo en mí y en ti. Y esa obra pueda reflejar y proyectar en mí un cambio de vida poderoso. Y que la gente diga, sí, realmente Dios cambia la vida de los hombres. Sí, realmente Dios hace obra en la vida de las personas. Yo anoté aquí algo, hermanos. Cuando el apóstol Pablo va a comenzar a testificar de su testimonio, va a decir que el cambio que él tuvo fue un cambio radical. Un día iba rumbo a hacer su obra malévola, que él creía que estaba bien, a matar, a perseguir cristianos, y una luz del cielo se le apareció al mediodía, lo rodeó, ¡pum!, lo botó junto a todos esos soldados que estaban ahí, y le habló a él. Y le habló a él. Él no iba buscando a Dios. Dios lo encontró a él. Y lo rodeó y le habló. Pues él le preguntó, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y sabe que Pablo fue mansito. Ese hombre duro, tosco, ese hombre, hermanos, que tal vez estaba, cierto, enfurecido y que respiraba y que era un hombre que se deleitaba en asolar las casas y las sinagogas y la iglesia y no dejar cristiano parado. Ahora está temblando. Mire cómo cambia. Mire lo que dice el versículo 6. Él temblando y temeroso dijo. ¿Hace Dios cambio? Porque Dios cambia, hermano, nuestro presente también. Nuestro presente. Ese hombre ahora está temblando. Dice el versículo 6, temblando y temeroso. Ya no es el mismo. Ahora tiene miedo. Tiene miedo. Y está temeroso. Ya se le quitó los choritos. Temblando y temeroso. Y Dios empieza a hablar con él. ¿Sabe? Antes de tocar este tema, este punto, cuando nosotros oímos hablar de Hitler, ¿qué es lo que pensamos? ¿Alguien que me diga algo? ¿Un hombre malo? Ambicioso. Diabólico. Pero si Hitler hubiera cambiado y se hubiese transformado en un buen hombre, ¿qué diríamos? Habría tapado, oh, y salvó a la humanidad, inventó vacunas, pero no lo hizo. Por lo tanto, lo recordamos como un hombre malo. Nerón, ¿cómo lo recordamos? Un pirómano. Un pirómano, hermano. Lo recordamos así, como un hombre malo, homosexual, degenerado. Osama Bin Laden, ¿cómo lo recordamos? Como un hombre malo, que mató gente inocente, que hizo cosas horribles. Y cuando vemos la historia y empezamos a acordarnos de algunos hombres y nombres que fueron malos, los recordamos como malos seres humanos. Unos dictadores, otros asesinos y malos seres humanos. ¿Sabe? Yo creo que todos los seres humanos han tenido la posibilidad de cambiar. Pero no lo han hecho. Y se han quedado con ese estigma. Así también nosotros, hermanos. Y si alguno aquí aún no conoce al Señor, Dios te da la oportunidad de cambiar. Te da la oportunidad de cambiar. De que tú hagas cambio y que dejes al Señor Jesucristo obrar en tu vida. Dios cambia en el presente. Dios cambia en el presente, hermanos. ¿No nos ha ocurrido eso a nosotros?
Antes el hermano le decía, ay, hermano Claudio, voy a contar una infidencia suya. ¿Puedo o no? Porque ya me están retando los hermanos. No, pero es para bien, hermano Claudio. Porque hoy día está cambiado José Alfredo él. Oye, Julia, sírveme el almuerzo. Pero ahora llega con flores a la casa. Po. Ahora, Julia, no cocines, yo te llevo el almuerzo. Miren los cambios que hace el Señor. Sigan el ejemplo, hermano. Amén, miren la hermana como le está haciendo barra. Hermanas, ¿usted no ha visto cambio en su esposo cuando conoció al Señor Jesucristo? O hermanos, ¿usted no han visto cambio en su esposo cuando conoció al Señor Jesucristo? ¿Ah? Ay, nadie ha visto cambio aquí, no hay cambio aquí. ¿Usted no ha visto los cambios que Dios ha hecho en sus hijos? ¿Ah? ¿Cierto que son lindos y hermosos y vemos la diferencia del hombre que éramos y el hombre que hoy día somos? Si no hay cambio en nuestras vidas, hermano, ¿sabe? La obra no ha sido completa en nosotros. Si no se producen cambios en nuestras vidas y nosotros, hermanos, con nuestra vida no demostramos a los demás, y en especial a los seres que nos rodean, ¿sabe? El evangelio no es efectivo. Yo ayer a alguien le decía, mi padre era un borracho. Era un borracho. Mi padre era un hombre de buena familia, pero terminó en el alcohol, en la pobreza, viviendo a orillas del río, en choza, y le dio una mala vida a mi madre. Algunos me decían que la golpeaba a mi mamá. Y sabe, en esa condición él conoció al Señor. Un día un amigo de su buen trabajo lo invitó, porque era pastor y se encontró con él, y lo invitó a la iglesia. Y él le dijo, ¿sabes qué? Estoy tan mal, le dijo, que si tú me dices que Cristo me puede cambiar, voy. Y él invitó a mi mamá. Y mi mamá dice que lo acompañó porque lo único que quería que mi papá cambiara. Y fueron a la iglesia y el mismo día el Señor hizo un cambio, una obra en la vida de mi papá. Lo cambió, nunca más tomó una gota de alcohol, transformó su vida, nunca más hubo tal vez malos tratos, golpes. Y nos dio tal vez a mis hermanos mayores que conocieron, les dio un ejemplo de amor, de caridad, de bondad, porque si había un curadito, mi papá lo tomaba, lo llevaba a la casa, lo sentaba en la mesa. Si había alguien con necesidad, mi papá partía. Si había que hacer algo en la obra, pescaba un tarro de pintura y partía y caminaba y hacía, porque se convirtió el Señor. Y se vio el cambio de vida en esa persona. Y luego mi mamá, al ver el cambio sin duda en él, también se convirtió al Señor. Pero hoy día, hermano, los cambios son tan como... No sé si cambió un poquito. Un poquito. No sé si cambió un poquito. No, si ya no está tan peleador. No, un poquito. No, sí, ya no hay tanto problema. Pero ya no hay tanto. O sea, siguen habiendo situaciones. Siguen habiendo celos. Siguen habiendo riñas. Siguen habiendo malas palabras. Sigue habiendo un doble estándar, hermano. Somos aquí uno y allá somos otra persona. Y Dios cambia el presente, hermano, de nuestra vida. Él no solamente quiere cambiar una forma, Él se va a meter en todas las áreas de nuestra vida. Él va a cambiar nuestro vocabulario, Él va a cambiar nuestra forma de vestir, Él va a cambiar nuestra forma de hablar, Él aún va a cambiar nuestra forma de caminar. Antes andábamos así, chuteando piedra, con los hombros caídos. Él hasta nos va a levantar los hombros, nos va a levantar la cabeza, nos va a cambiar una sonrisa. ¿Ah? Soy cristiano, sí, gloria a Dios, soy cristiano, sí. No, Dios nos va a cambiar. Yo me asombraba, el hermano ayer nos contó su testimonio ahí en el Tamo. ¿Quién lo diría, hermano? Yo pensé que era hijo de rico el hermano de Papito, porque se ve tan bonito y vestido. Hermano, estuvo metido, ella le contará el testimonio un día después. Pues Dios cambia hasta la cara, hasta el rostro, hasta la forma de hablar, hermano. Pues Dios hace obra y cambios radicales. ¿Sabe? La gente veía a Pablo y cuando llegó a Jerusalén en una ocasión, toda la gente le temía. Le temía
Porque dice que oían, mire, está en el capítulo 9, 20. Enseguida, Pablo, después de haber estado convertido, dice, predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo, que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, mucho más, se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Poderoso el cambio? La misma gente que él había arengado, matémoslo, persigámoslo, ahora está del otro lado hablándole a ellos de Cristo. Y ellos decían, no puede ser el mismo hombre. No, es que no puede ser la misma persona. No puede ser. Yo me acuerdo una vez que hubo nuestro primer culto de sanidad y trajeron una abuelita aquí, en una frazada, hermano, tapada aquí con una Y yo me acuerdo, porque yo me acuerdo que oré por la abuelita. Y la persona al lado me dijo que tenía cáncer. Y yo dije, oré, hermano, Señor, ten misericordia. Y si tú quieres sanarla hoy día, sánala en el nombre de Jesús. Yo dije, la abuelita, a lo mejor ya está con cáncer, se va a morir. Oré, hermano, pero yo no le digo que oré con fe, que el poder de... No, yo oré. Incluso la mente me dijo de abuelita, así que... Pues hay que ser sincero. ¿Sabe cuando la otra semana, la primera vez estábamos nerviosos y empezamos a decir, bueno, los hermanos que quieren dar testimonio de la obra que Dios ha hecho en su vida, pueden pasar? Y la primera que pasa es ella. Pero ella era una mujer joven, 50 y tantos años, no era una abuelita. Yo dije, ¿quién habrá orado por ella? Dije, porque había harta gente. Yo dije, hermana, bueno, dije, yo venía con ella, testifique. Bueno, el pastor oró por mí. ¿En qué hora oré por él? Yo tenía cáncer y llegué el domingo. Hermano, venía, claro, parece que la enfermedad y toda la angustia la tenía, pero, hermano, parecía que le había cargado no sé cuántos años encima. Pero cuando Dios hizo una obra en ella, le dio vida. Y le quitó hasta los años de encima. ¿No quieren que ore por usted? No, hermano, eso lo hace Dios. Lo hace Dios, porque si no me pondría las manos yo todos los días. A la hora del almuerzo estábamos los dos con mi esposa, una achacado por allá, mi esposa andaba viendo líneas por todos lados. Al comedor me dijo, estoy viendo en línea. Yo dije, no, está en línea ya. Estoy viendo línea, tómate la pastilla. Y se tomó la pastilla de la presión y volvió. No, y estaba asustado porque estaba viendo puras líneas. Y yo con un dolor aquí, le dije, oye, aquí la espalda, y ella llegó al rato con un rollito, me dijo, deja pasarte este rollito, me dijo, y ella viendo línea y yo con un dolor aquí. Hermano, pero si me pregunta ahora, estoy vivito y coleando. Señor, por favor, que llegue así a la casa. Porque sí, Dios se mueve en medio de nosotros, hermanos. Que aunque a veces esas cosas quieran aplastarnos, hacer ahí, no, en el Señor hay cambios, hermanos, maravillosos, de fortaleza, de vida. Entonces Dios se hará cambios en el presente. Hace para tapar el pasado, los hace, pero en el presente lo sigue haciendo. Sigue moviéndose el Señor. Sigue transformando las vidas. Sigue buscando al pecador, sigue haciendo la obra, metiéndose, aún en esas personas que no quieren, hermano, cambiar. Si usted tiene un esposo que es inconverso, ore, entrégueselo al Señor y Dios va a cambiar su vida. Si su hijo aún no está convertido, entrégueselo al Señor y diga, Señor, cámbialo. Haz lo que tú quieras con esta cabeza dura, pero cámbialo. Pero no ande llorando después, mi hijo, mi esposo, no, que lo cambie. Y Dios lo va a cambiar. Y Dios va a hacer una obra poderosa y va a mostrar que hay un solamente poder que puede cambiar la vida de los seres humanos. Y este es el poder de Cristo Jesús. El poder de la cruz. No hay, hermano, otra cosa más. No hay, ¿sabe? Solamente en esta tierra hay cosas, hay ayudas. Ayudas. Aún, ¿sabe? Y no es por discriminar o hablar mal de los centros de rehabilitación. Hay muchos.
Muchos, y yo creo que hacen una linda tarea. Pero ¿sabes? Tan poco el porcentaje de la gente que se rehabilita. Tan poco el porcentaje. Si en Cristo no interviene ahí, hermano, todas las técnicas del hombre van a ser momentáneas solamente. Pero si Cristo interviene ahí, ese hombre va a cambiar. Esa vida va a ser liberada. Esa vida va a ser transformada por el poder de Dios. Pablo no va a mentir cuando va a hablar. Dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder. Poder, poder. Un poder que cambia. ¿Cómo funciona? No lo sé. No lo sé. Y nadie lo puede aún entender. Porque lo único que sabemos es que llegamos aquí o en casa o donde entreguemos nuestra vida a Jesucristo, que algo viene sobre nuestras vidas y llega y se mete a nuestro corazón y transforma ese corazón de piedra y de carne, ¡pum! Y pone un corazón nuevo y comenzamos a llorar y comenzamos a ser sensibles y comenzamos a sentir que hemos ofendido a otro y comenzamos a ver que la vida que llevábamos realmente era pecaminosa y comenzamos a sentir un temor de Dios y comenzamos a sentir ahora un amor por los demás. Amamos hasta la suegra, hermano. Le hablamos hasta el gato, andamos orando por el gato, y el gato andamos, sale gato para allá. Y ahora el gato, miau, anda enfermito, padre, el gato. Hermano, porque el amor de Dios viene a inundar. Y uno nota ese cambio maravilloso en la vida de personas y dice, gloria a Cristo, que Cristo obró ahí. Recuerdo una vez un hermano, que me vendía aceite a mí. Y él era drogadicto. Y él vendía aceite. Y yo nunca supe que él vendía aceite adulterado. Que él guardaba los bidones y los llenaba con otro aceite y cambiaba las tapas y los sellaba tal cual. Y un día vino aquí, no me acuerdo que le compré una cantidad, hermano, de aceite. Y era un aceite caro, porque él era distribuidor. Y yo le compré, y cuando yo le compré, ya le pagué, él se puso a saltar. ¡Ah! Y yo dije, ¿qué le pasa a este loco? Dije yo. Saltaba porque me había metido el dedo en la boca. Pues diciendo, otro más que engañé. Otro más. Claro, y cuando yo empecé a hacer cambio de aceite, la gente me llegaba a reclamar que los autos empezaban a humear o cosas por el estilo. Qué raro, si este es el mejor aceite, qué raro. Y un día, hermanos, me doy cuenta que estaba la tapa suelta. Y dije, por eso saltaba, me estaba engañando. Pero ¿sabe lo que ocurrió? El Señor hizo una obra en él. Lo transformó a este drogadicto. Le salió al encuentro y lo cambió. Y vino él solamente al taller a pedirme perdón. Porque sabía que yo era cristiano. Yo le hablaba a veces de Cristo. Y me vino a decir, hermano, ¿sabe qué? Le vengo a decir que yo lo engañé a usted. Sí, me di cuenta, le dije. Que yo lo engañé, que yo lo estafé, hermano, y perdóneme, en fin, pero ahora yo recibí a Cristo, hermano, sabe que llegó hasta aquí con su hija, después en culto, y ahora en la mía. No, y yo me alegraba, ¿sabe por qué? Porque ver la obra de Cristo en una persona, hermano, es maravilloso. No hay cosa más linda para un cristiano que ver cuando Dios transforma la vida de alguien que uno ha visto, hermano, perdido, que alguien va rumbo al infierno. Y el Señor se aparece, ¿cierto?, a su encuentro y le transforma la vida. ¿Cuántos necesitan que Dios les transforme su presente? ¿Sabe que a veces hay amargura en el corazón? Tristezas en el corazón. Soledades en el corazón. Y necesita que Dios le transforme su presente. ¿Sabe? El psicólogo, perdón, hermana Paola Rocco, ¿no está por ahí? El hermano lo dijo, ¿ah? Te va a ayudar, pero no te va a cambiar. Las pastillas te van a ayudar a dormir, pero no te van a ayudar a cambiar. El cigarro electrónico, la pastilla para el antialcoholismo, pero Cristo en un solo instante puede cambiar tu vida. En un solo instante puede hacer una obra maravillosa. Y lo único que necesita
es tu corazón y tu disposición. Decirle, Señor, aquí estoy. Si tú quieres, cámbiame, transfórmame, háceme una nueva criatura. ¿Y el Señor qué hace? ¿Quieres que te cambie? Yo voy a cambiarte. Y viene con su Espíritu Santo y su poder y entra, hermano, y comienza una obra maravillosa en nuestra vida. Por último, Cristo cambia, hermano, nuestro destino. Nuestro destino. Mire, cambió la imagen de nuestro pasado ya. ¿Cuántas cosas hicimos en el pasado? ¡Pum! A mí me miran hoy día y dicen, ¡ay, qué lindo el pastor, que predica el pastor! Porque el Señor borró mi imagen. La borró. Menos mal que no me conocen en el pasado. La borró, hermano. Porque hoy día se ve lo de Cristo en mí. Borró su imagen en el pasado. Porque hoy día ven la obra de Cristo en usted. Transforma su presente porque sigue obrando hoy día en nuestra vida. Sigue haciendo cambio. Hay un proceso que se llama santificación en el cristiano. Y lo que el Señor no cambió el día en que lo salvó, lo va a cambiar en el proceso de la vida cristiana. Malas pulgas le va a transformar en buenas pulgas. Carácter malo va a trabajar, hermano, en su carácter. Va a trabajar en su carácter. Hoy día me alegré porque vino una hermana a verme con su esposo de una situación que ocurrió aquí. Y el Señor la contristó en una iglesia donde está militando y vino a verme. Y me alegré, hermano. Dijo, pastor, quiero pedirle perdón por esta situación que ocurrió y yo no actué bien. Y hoy día el Espíritu Santo, después de tanto tiempo, habló a mi corazón. Y entendí que, yo dije, hermana, tú me estás confirmando la palabra. A veces Dios se demora un poquito, hermano. Y a través de proceso hace cambio en nuestras vidas. Cambio en nuestras vidas. Pero no esperemos a veces un proceso tan largo. Cambiemos ante la palabra del Señor. Ante la amonestación del Espíritu, muchas veces hablándonos personalmente. Pero por final, el Señor ha cambiado nuestro destino. ¿Hacia dónde íbamos, hermanos? ¿Hacia dónde íbamos sin Cristo? Íbamos derecho al infierno. Derecho al infierno. Aún la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Y esa condenación, el libro de Romanos dice, la paga del pecado es muerte. Íbamos para allá, hermanos. Íbamos para allá. Y todos nosotros íbamos hacia allá. Nuestro destino era la muerte eterna. Y el destino de toda la humanidad que no conoce a Cristo es la muerte. Y aunque ellos no lo sepan, es la muerte. Si tú no tienes a Cristo hoy día en tu corazón, tu destino es la muerte. Pero bendito fue el día en que apareció Cristo. Bendito y maravilloso ese día, hermanos. Que vino, hermano, y nos contristó y llegó y golpeó nuestro corazón ahí, ¿no? ¿Cierto que fue bendito? Y que produjo una circunstancia, una enfermedad, produjo una necesidad, produjo algo para atraernos, para llamarnos, para seducirnos, para traernos delante de Él y luego para envolvernos con su amor, hermano, y luego venir y entrar, hermano, y golpear el corazón y llamar con su voz dulce y amorosa, hijo, yo te amo, yo quiero entrar ahí, yo quiero hacer una obra en tu vida, quiero transformar tu vida, quiero darte vida, y quiero darte vida abundante, y quiero llevarte al reino eterno de los cielos, y quiero cenar contigo, y quiero alegrarme contigo, y quiero cambiar toda tu vida, toda tu vida. Y nosotros dijimos, sí, Señor. Y Él vino, entró, y el destino que iba hacia el infierno cambió, hermano. Y ahora dice que caminamos hacia el reino eterno de los cielos. ¡Qué maravilloso cambio! Me gusta tanto lo que dice el libro de Colosenses, y los quiero llevar ahí.
Porque este mismo apóstol Pablo, con este mismo testimonio que él tiene, hermanos, y con esta misma vida antigua que él llevaba, va a hablar acerca de esto. Colosenses 2, 13 al 15. Y parece que si se estuviera hablando él mismo, si parece que narrara su propia historia con lo que está diciendo, porque él ya lo ha entendido. Y él dice, y a vosotros, aunque le está hablando a los hermanos colosenses, y a vosotros, estando muertos en pecados, muertos, y en la incircuncisión de vuestra carne no tenían ni siquiera parte con Dios, porque son gentiles, os dio vida, juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Pero qué más hizo? Perdonando todos los pecados. Todo. ¿Alguno? Todos los pecados. Sinvergüenza, ladrón, adúltero, fornicario, homosexual, lesbiana, homicida. Todos los pecados. Todos los pecados, hermanos. No algunos. Por eso usted no cargue pecados del pasado. Porque el Señor los borró y los perdonó. Él los dejó y los tiró al fondo del mar, hermanos. Y ha dado una nueva vida a sus hijos, a su pueblo. El cambio operado en nosotros es un cambio real y efectivo. No es una utopía, no es algo religioso. Ese cambio está en el cielo, amado. Tu nombre está escrito con letras de oro. Hay una morada en el cielo para ti. Porque Cristo te cambió. Y porque Cristo me cambió. Pero ¿sabes? El enemigo no estaba contento. Pero como el poder de Dios y ese cambio es tan grande, miren lo que dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había así un libro, así un cuaderno, hoja por hoja, de nuestra vida de pecado, de nuestras maldades, iniquidades, de todo lo malo que hicimos. Pero Cristo dice que tomó ese acta, ese libro, y lo colocó en la cruz del Calvario, ahí, donde Él murió, hermano. Por eso hay poder en la cruz de Jesús. Hay poder en la cruz de Jesús, amado. Y Él lo clavó ahí, lo colocó. Estos eran tus pecados, ahora no son tus pecados. Ahí están clavados. Yo los llevo por ti. Yo pago tu deuda. Borrón. Nadie puede ahora enrostrarte tus pecados, ni tu pasado. Porque Cristo lo llevó en la cruz por ti y por mí. Por ti y por mí. Y miren lo que dice. Porque el enemigo estaba pendiente de eso. Pendiente de eso. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿De en medio por qué? Porque estaba entre Dios y el enemigo. Y aún entre nosotros. ¿Y quién podía juzgarnos por esos pecados? Pero Él la sacó de ahí. La quitó. ¿Para qué? Para que nuestro acceso fuera libre ahora. Libre hacia Dios. Que no hubiera un obstáculo, porque el único obstáculo para llegar a Dios es el pecado. Pero Cristo murió por nuestros pecados. Y Él saca esos pecados. Y podremos, hermanos, acceso directo a Dios. Directo a Dios. Si tú vives en pecado, es obstáculo para Dios. Pero Cristo es el que quiere perdonar esos pecados. Él quiere cortar esa cadena de pecado. Y darnos la libertad perfecta, amado, para mirar a Dios. Pero miren lo que termina diciendo. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados, a los demonios que nos tenían atados, cautivos. Como diciendo, háganse un lado. ¡Córranse! ¡Apártense que ahora es mi hijo! ¡Es mi hija! Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo tengo el poder, dijo Cristo, para cambiar la vida de los seres humanos. Ahora te hablo que tú los tenías atados y encadenados.
El poder es mío. Apártate de ellos. Porque ahora son mis hijos, mis hijas. Y yo los he perdonado porque se han arrepentido y han entregado sus vidas a mí. El poder que cambia está aquí, amados. El poder que cambia hoy día está aquí. Porque ese poder está vigente y no ha perdido efectividad. ¡Riabazo Bayabá! Él no quiere cambiar un 45%, ¡Riabazo! Él quiere cambiar toda tu vida. No un poquitito de tu vida. Toda tu vida la quiere cambiar y transformar. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Abrir tu corazón y venir delante de Él y decirle: Jesús, aquí está mi vida. Cámbiame, transfórmame, límpiame de todo pecado. Ponte de pie, iglesia. Dios le está hablando a alguien en especial esta noche que está aquí. Pero también tal vez a muchos de ustedes, amados hermanos. Si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo aún, Dios te está llamando esta noche. Dios te está dando una oportunidad esta noche. Porque Él quiere entrar a tu corazón, a tu vida, a tu ser. Él lo quiere hacer, Él lo quiere hacer. Él te está dando una nueva oportunidad y quiere cambiar tu vida, tu corazón. Él lo quiere hacer, quiere hacerte nuevo. Una nueva mujer, un nuevo hombre. No te resistas, amado, amada. Ven, el Señor te llama. El Señor te llama, el Señor te llama. Él está tocando y llamando tu vida, tu corazón. Si el cambio ha sido un